Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos al curso de Principios Legales de Administración. En este módulo vamos a revisar cuáles son las principales etapas del proceso de creación de una nueva empresa. Mi nombre es Leonardo Barrientos, soy cofundador y CEO de LexGo, el primer servicio legal automatizado para startups y pymes de Latinoamérica. Así que es un placer estar aquí para contarle un poquito más de en qué consiste el proceso de creación de una nueva empresa. Entonces, por donde nosotros nos gusta partir es entender por qué es importante crear una nueva empresa. Y la razón es bastante sencilla. Lo importante es crear una entidad legal separada de la de los socios, con el fin de limitar la responsabilidad de los fundadores e inversionistas. Y qué es lo que uno consigue con ello, es de que la empresa puede tomar una misión, prestar unos servicios, crear un producto mucho más riesgoso, tanto en su generación como en su provisión, de lo que lo harían los socios personalmente. El tipo social hoy en día en Chile que más regularmente se usa para cualquier tipo de emprendimiento es una sociedad por acciones. Y dentro de las gracias que tiene la sociedad por acciones, cuyas siglas son una SPA, ¿cierto? Es que puede ser constituida por un solo socio. Y la verdad es que una de las gracias de que es tan flexible en su estructura que existen pocas razones hoy en día para utilizar un tipo social distinto del SPA, simplemente porque cualquiera de las características que se presenten en otros tipos sociales puede conseguirse a través de la apropiada redacción de cláusula a través de los estatutos de una sociedad por acciones. También uno podría creer que una sociedad de responsabilidad limitada podría servir en un primer momento, pero la verdad es que apenas esta empresa o este emprendimiento requiere levantar financiamiento por parte de terceros, inversionistas de riesgo, Corfo u otros, ¿cierto? Casi siempre dentro del proceso de levantamiento de capital va a requerir ser transformado en una CPA, por ende no tiene mucho sentido partir con una sociedad de responsabilidad limitada si al momento de buscar financiamiento va a tener que transformarla, ¿cierto? Entonces, y eso ténganlo como un tip de que los inversionistas invierten en CPAs, por ende, si es que en algún momento mi negocio va a buscar financiamiento, tiene mucho sentido comenzar desde el día 1 con un SPA. Cuando nosotros sugerimos crear esta empresa, un consejo cierto muy de abogado es que no demasiado temprano ni muy tarde. Cuando creemos que es demasiado temprano es cuando simplemente la idea, el negocio, perdón, es solamente una idea, un proyecto paralelo que trabajamos un par de horas a la semana, etc. Pero existen ciertos hitos que sí creemos que son clave y dan una buena evidencia de que ya es momento de incorporar, ¿cierto? Que es cuando ya estamos recibiendo pagos por el producto que hemos creado, o sentimos entre el equipo fundador o con nuestros asesores nos aconsejan que ya estamos creando una propiedad intelectual importante y que esta debe ser asignada a una empresa y no quedarse en las manos de quien realmente la creó, ¿cierto? Y que tiene por ende los derechos de autor sobre ella. Donde durante mucho tiempo y años se recomendó que toda nueva empresa se creara en Santiago. Esto principalmente porque hace 10, 20 años los conservadores de otras ciudades están un poquito retrasados acerca de velocidades de registro, transparencia de los mismos, etc. Pero la verdad es que en los últimos años estos conservadores han mejorado mucho sus procesos de inscripción y emisión de certificados. Muchos de ellos ya operan de forma electrónica tal como lo hace el conservador de Santiago. Así que ya no es tan clara esa recomendación. Y además que hoy en día casi 3/4 de las empresas que se crean en Chile se crean a través del registro electrónico, lo que ha hecho relevante, ¿cierto?, la discusión acerca de qué conservador preferimos, si es que ya ninguna de las, o 3/4 de las empresas se están creando a través del sistema tradicional. Entonces, y aquí para explicar un poquito cuál es el proceso de creación, el cómo uno crea una nueva empresa, el típico paso inicial, ¿cierto?, es mediante una escritura de constitución, que en el caso de una SPA puede ser tanto una escritura pública como una escritura privada, que luego se legaliza, protocoliza en notaría. Y en la práctica, ¿qué es lo que hace esta acta de constitución, cierto? Es que, por un lado, uno establece los estatutos de la empresa, dos, designa representantes de administradores, que son los que van a actuar en representación de la misma, ¿cierto? En este mismo acto, sobre todo, si pueden revisar en escrituras anteriores que han redactado o otorgado, en la última página se suscriben y pagan las acciones por parte de los socios y accionistas de la empresa. Y además que si existe una propiedad intelectual que fue creada previamente a la creación de la empresa, en ese mismo acto se recomienda que se asigne como una forma de pagar las acciones por aquellos socios que fueron los principales autores. La típica pregunta que se hace en este sentido es, ¿debiésemos utilizar el sistema tradicional o el registro electrónico? Y la verdad es que aquí hay que ser bien transparente en el sentido de que la verdad es que hemos sentido mucha resistencia de parte de abogados más tradicionales, ¿cierto?, utilizando el registro electrónico, pero la verdad es que se puede conseguir un gran porcentaje de las cosas que uno necesita o puede hacer a través del registro electrónico, a través
de empresa en un día, ¿cierto? El portal de empresa en un día, pero sí efectivamente necesita un poquito más de técnica para poder operarlo correctamente. La plataforma LexGo opera sobre este registro electrónico, por ende nosotros somos usadores frecuentes del registro electrónico, pero sí yo diría que la única razón por la que de repente puede ocasionar problemas el registro electrónico es de que cualquier persona sin ayuda de un abogado puede crear una empresa y muchas veces no existe mucha guía acerca de qué cláusula utilizar para mi empresa. Entonces, tengan presente de que al momento de utilizar empresa en un día van a poder crear su empresa de manera súper sencilla, pero al mismo tiempo no va a existir mucho consejo acerca de cuáles, dentro de las opciones, cuáles son las que deben elegir. Aquí a la derecha pueden ver un ejemplo, ¿cierto? La construcción del LexGo, por ejemplo, hace unos años. Y en este caso nosotros nos constituimos como una empresa a través del sistema tradicional, y esta es la escritura privada que fue protocolizada en notaría para hacer las gestiones posteriores. Entonces, una vez firmada la constitución, lo que se genera es un extracto de la escritura, que no es otra cosa que un resumen de la empresa que acaba de crearse, con todos los datos claves que la ley pide que contenga ese resumen. Y ese resumen, el extracto, debe inscribirse y publicarse en dos métodos tradicionales. Uno es que debe inscribirse en el registro de comercio del conservador de bienes raíces de la ciudad en la que fue otorgada la escritura. Y luego ese mismo extracto tiene que publicarse en el diario oficial. Ambas gestiones hoy en día se pueden requerir de forma electrónica, así que no hay mucha fricción al respecto. Y con eso la empresa queda completamente constituida, es decir, cumplió con todas las formalidades legales para tener una existencia legal. En el caso del registro electrónico esto es mucho más simple. Una vez la escritura de constitución se prepara a través del sistema de empresa en un día y se firma en notaría, no es necesaria ninguna gestión adicional. E incluso, y esto es una de las partes geniales del registro electrónico, es de que el mismo acto en que el notario valía que esta firma se realizó en notaría y por ende la empresa fue creada, el sistema automáticamente le asigna un rol único tributario, que en el caso del sistema tradicional es una gestión manual que hay que hacer ante el servicio.